La verdad es que no se puede entender el asesinato de Carlos Manso, alcalde de Uruapan, sin hablar de la violencia política en nuestro país, ¿no? Se vive una severa crisis de violencia política, en especial a nivel municipal. Mauricio Tabe es alcalde de la Miguel Hidalgo y es presidente justamente de la Asociación Nacional de Alcaldes. ¿Cuántos asesinatos han habido de alcaldes en los últimos años? Mauricio Tabe, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Adela. Y este sexenio, el año que llevamos de este sexenio, ha sido el más violento para los alcaldes. Es el gobierno en el que más alcaldes han sido asesinados, 10 en lo que va de la administración, casi uno por mes. En el sexenio pasado de López Obrador asesinaron 17 de los datos que tenemos registrados, 39 en el de Peña Nieto, 31 en el de Calderón. Esto quiere decir que a este ritmo el gobierno estará terminando, México estará terminando con cerca de 50, 60 alcaldes asesinados. Por eso el gobierno tiene que entender que debe garantizar la seguridad para toda la protección, para toda la población y también para quienes son servidores públicos. El mensaje fue muy doloroso porque la señal es que quien levanta la voz o hace su trabajo, pues va a ser castigado. Y no va a ser castigado por el gobierno, sino por quienes verdaderamente mandan en este país, que son los criminales. La señal es que quienes gobiernan el país, pues es el crimen organizado. Ellos son la última palabra y quienes pueden callar a cualquier persona, y el gobierno federal ni las manos va a meter. Es que Al sí, contrario, cuando le toque meter las manos, va a utilizar el micrófono público para descalificar a quienes le exigen que haga justicia. esto que tú dices, el mensaje es terrible, ¿no? Mauricio. Ahora, ¿qué hace la Asociación Nacional de Alcaldes y cómo han reaccionado pues ante este último asesinato de Carlos Manso, que además se hizo muy mediático y su asesinato es muy emblemático, sin duda, ¿no? Porque cuántas veces no pidió ayuda, y parece que fue ignorado, ¿no? Y así tenemos varios alcaldes electos en Veracruz que viven bajo amenaza, han sido víctimas de atentados contra sus familiares. Recientemente en uno de los municipios asesinaron al padre de uno de nuestros alcaldes, al hijo de una de nuestras alcaldesas. Hay amenazas de violencia en Veracruz, hay una alerta en Veracruz por la inseguridad y la poca protección a nuestros gobernantes electos. Y también en Michoacán, ya hablando con otros alcaldes, me refieren el problema que existe de gobierno del crimen organizado sobre el Estado. ¿Y qué pueden hacer desde la asociación, Mauricio? ¿Cómo están Pues, atendiendo este problema? mira, nosotros levantar la voz al gobierno federal para brindar protección a través de los gobiernos estatales y del gobierno federal, porque solo los alcaldes no vamos a poder con el crimen organizado, necesitamos el apoyo del gobierno federal. Lo primero es que el gobierno federal reconozca que tiene que hablar con los alcaldes y los gobiernos de los estados de todas las fuerzas políticas. Dejar de politizar la seguridad o partidizarla. Es un tema público, tenemos que trabajar con todos y entre todos enfrentar a los verdaderos enemigos del país, que son los criminales, los que le arrebatan la vida a las mujeres, los que le arrebatan la vida a las familias, los que le arrebatan la vida a los niños, los que hacen que este país viva azotado por el miedo. Esos son los enemigos del gobierno. Por eso también nos indigna mucho la respuesta de la presidenta frente a las voces que exigen justicia, porque nosotros no somos sus enemigos. Sus enemigos son los que han hecho que su gobierno se vea como un fracaso de seguridad o de inseguridad. Esos son sus verdaderos enemigos, los que todos los días en las comunidades están afectando a la población inocente, los que mandaron la señal el sábado pasado. Esos son los enemigos y entre todos tenemos que enfrentar el problema. Entonces, ¿qué estamos pidiendo nosotros? Reunir, reunir a los alcaldes y brindar protección en serio a través de los gobiernos. Que no se queden discursos, que pasemos a los hechos para garantizar la protección. Hoy urgente en Veracruz, por ejemplo. Hoy urgente en Michoacán.
y así que el resto de los estados y municipios levanten la voz para determinar la necesidad de mayor seguridad en esas entidades. Oye, Mauricio, tú como presidente de la asociación, ¿tenías contacto, relación con Carlos Manso? Porque él pedía, vamos, lo hacía públicamente, pedir ayuda, que fuera la presidenta, que fuera el secretario de Seguridad, que mandaran elementos de seguridad, que los mandaron y a las 2 semanas nadie nos ha dicho por qué, pero los retiraron. ¿Tú tenías contacto y expresaba esto? Fíjate que no, yo no había tenido contacto con Carlos. La asociación de alcaldes que presido es una asociación de alcaldes de aquellos que fueron electos por el PAN o Ah, por la solamente coalición. de la oposición. No, exactamente, no de todos los alcaldes. Recibimos a todos y recibimos las inquietudes, pero no habíamos tenido contacto con él. Ya. Que para el caso es lo mismo, ¿no? Porque pues él llegó por la vía independiente, pero no importa de qué partido seas, Ese que es tu el vida tema, no corra importa de qué peligro. partido sea. Tenemos que trabajar sobre el mismo propósito, porque los problemas no son comunes a todos. Nuestros cargos duran poquito y al final de cuentas todos vivimos los mismos problemas estando o no estando en el cargo. O sea, la amenaza sobre la seguridad, pues la vivimos todos y las viven nuestros familiares. Tú, por ejemplo, digo, yo no sé cómo ocurre en la Ciudad de México. Hay lugares que son, pues ya lo hemos dicho, ¿no? Que parece que sí están tomados por el narco. Ya mencionabas Veracruz, pero Michoacán, pero Zacatecas, pero Tamaulipas. En fin, ¿cómo lo viven aquí en la Ciudad de México los alcaldes? Mira, yo no he tenido ningún problema, no he tenido ninguna amenaza. En relativa tranquilidad, no estoy diciendo que no haya zonas inseguras, pero no vivimos bajo la amenaza que viven nuestros alcaldes en otras entidades. Te lo puedo garantizar. Sí, sin duda. Ahora, pareciera que los alcaldes son los más vulnerables, el eslabón más débil. Yo recuerdo que Carlos Manso aquí lo dijo varias veces, no es parte de las labores de los alcaldes combatir al crimen organizado, le corresponde a la federación, digamos, ¿no? Pero pues son el primer contacto con la ciudadanía, pues a ustedes les exigen, finalmente son la autoridad. Sí, el crimen organizado sí rebasa las capacidades de cualquier gobierno de la alcaldía. Pues en la Ciudad de México con mayor razón, porque nosotros no tenemos el mando policíaco. Contratamos policías, Sí, pero no sí. tenemos inteligencia para hacer labores de investigación, ni poder hacer estas detenciones y cateos que se requieren hacer para poder ejecutar operaciones que no derramen sangre y que sí logren acabar con los generadores de violencia y los que pues azotan la seguridad en las comunidades. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer mucha labor de prevención para pacificar los espacios públicos, para vigilar las colonias, pero acabar con el crimen organizado sí es una responsabilidad que el gobierno federal y los gobiernos de los estados tienen que enfrentar. Sobre todo el gobierno federal, porque ellos tienen todos los instrumentos de inteligencia. Por eso nosotros siempre hemos insistido que la labor del gobierno federal es perseguir a los delincuentes y ni un solo peso de desviado en perseguir a los opositores, porque cada peso que desvían en hacer persecución política son pesos que se dejan de utilizar en atacar a los verdaderos enemigos de México, que son los delincuentes. Sí, oye, Mauricio, y por ejemplo, ¿qué te dicen alcaldes de oposición que están en estos lugares, que están aproblemados y azotados por el crimen organizado? Mira, sí están muy preocupados porque pues viven en la amenaza constante, en el riesgo pues de ser asesinados o de que algún familiar pueda ser víctima de la violencia. O sea, sí hay una preocupación permanente. Es más, durante las campañas hubo amenazas y agresiones a nuestros candidatos y el Estado se hace a un lado. ¿Y qué sí pueden hacer? ¿Qué sí pueden hacer? Digo, me imagino que se sienten los alcaldes como servidores públicos, pues en la orfandad, ¿no? La ciudadanía, imagínate, pues, ¿no? Pero me A parece ver, que... Dime, Mau. sí se pueden hacer detenciones y prevenir
por ejemplo, los robos, hacer detenciones para quienes extorsionan o quienes cobran derecho de piso, detener a quienes agreden, a quienes cometen algún homicidio. O sea, sí hay labores que hacer, pero perseguir a las grandes bandas que operan en los estados es imposible atacarlas. Y en la Ciudad de México están presentes, Mauricio. Están presentes, eso es una realidad innegable y allí la policía de la Ciudad de México ha hecho un esfuerzo por acabar con algunos generadores de violencia que forman parte de estas redes criminales. Nosotros como alcaldía, a través de toda la labor de participación ciudadana, pues recibimos mucha información que compartimos con el gobierno para que pues ellos actúen. ¿Y Porque cómo? nosotros llevamos la preocupación que los vecinos nos transmiten sobre los puntos más críticos de nuestras alcaldías, en algunos barrios, en algunas colonias donde pues viven con mayor miedo por la presencia de la delincuencia. Nosotros todos los días estamos muy atentos a la seguridad, nos reunimos con el gobierno de la ciudad para evaluar sector por sector y colonia por colonia. En eso sí tenemos un trabajo coordinado con el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a pesar de que somos de distintos partidos, y con la jefa de gobierno, ¿no? En eso, por ejemplo, nos hemos entendido que en el tema de seguridad, pues tenemos que cooperar, porque yo creo que está muy claro que si nosotros ayudamos a que Miguel Hidalgo esté más seguro, también el gobierno de la ciudad recibe el beneficio y así ponemos nuestro granito de arena para que la ciudad sea más segura. O sea, todos cooperamos en el rompecabezas de la seguridad. Es que fíjate que, ¿y cómo ha sido la coordinación, Mauricio, en este caso, en todo este año? Mira, mucho mejor con la jefa de gobierno actual que con la anterior, que hoy es la presidenta, lo digo así. Nos reunimos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, vemos sector por sector con la jefa de gobierno y todos los mandos para revisar en dónde son los puntos más críticos y dónde requerimos más vigilancia. Por ejemplo, ya hicimos el llamado con la jefa de gobierno de la necesidad de más policías en varias zonas de Miguel Hidalgo para el próximo año, frente pues a toda la gente que va a llegar con el Mundial, porque Miguel Hidalgo es una zona Sí, en donde claro, se va pues. a traer turismo y vamos a necesitar mucho más vigilancia y requerimos estar preparados. Entonces, hacemos solicitudes muy concretas y atienden esas solicitudes. Hoy Miguel Hidalgo es más seguro que hace un año. Somos una de las 4 alcaldías más seguras de la ciudad y los delitos han bajado de forma importante en los últimos 4 años. Y te doy un dato así nada más para que quede claro. Cuando llegamos a Miguel Hidalgo ocurrían cerca de 40 delitos de alto impacto por semana, 40. Hoy traemos un promedio de 14 delitos por semana, muchísimo. Entonces, cada año vamos teniendo una reducción de cerca del 12% en el número de delitos de alto impacto. Siguen habiendo delitos y todos los días lo que estamos haciendo es trabajar para que Miguel Hidalgo sea la alcaldía más segura. En eso estamos así, no quitamos el dedo del renglón. Entonces, todo nuestro trabajo está enfocado en garantizar la seguridad de nuestros vecinos y así sus derechos. Por ejemplo, orientamos el esfuerzo de espacios públicos, mejorar las calles, iluminarlas y arreglarlas en nuestros barrios, mejorar la iluminación en nuestras unidades habitacionales. Todas las unidades habitacionales las reiluminamos y los parques. Y con eso la gente también se siente mucho más segura. Sí, claro, claro. Sí, el mensaje de Carlos Manso, yo creo que hay una indignación generalizada, más allá del dolor que cada quien pueda sentir, pero me parece que el mensaje es brutal, ¿no? El mensaje es brutal. Digo, un segundo antes estaba cargando a su hijo en plena Mira, plaza pública, en sí, una... sí duele la crueldad y la brutalidad. O sea, sí es una operación de terroristas, ¿no? Es para mandar este mensaje de aquí manda el crimen organizado, Sí, sí. ¿no? Aquí no manda el gobierno, aquí la autoridad civil no manda, aquí mandan los delincuentes, en México mandan los delincuentes. La presidenta tiene una enorme responsabilidad frente a México y al mundo, sacudirse
esa leyenda de que en México manda el crimen organizado. Tiene que actuar. Y yo creo que se debe dejar de choros políticos, de que si la oposición, que si Calderón, esa ridícula respuesta de un gobernante irresponsable, porque un gobernante responsable se hace cargo de su circunstancia. Para eso lo contrataron, no para echar culpas al pasado. Sabemos que el pasado venía mal, pues tienen Sí. la responsabilidad de dejarlo mejor. Y el No pasado inmediato seguir venía echando muy culpas. mal también. ¿Mande? El pasado inmediato venía muy El- mal también. Por eso es tu responsabilidad de gobernante, dejar mejor las cosas. Nadie te pide que mágicamente soluciones. Obviamente la gente en México está muy decepcionada porque vendieron una fantasía de en los gobiernos del bienestar y ha sido una verdadera tragedia de derramamiento de sangre y de miedo. Sí, está terrible la gente y sobre todo en algunos lugares, ¿no? La Y gente mira, tiene mucho miedo. nosotros que no somos de oficialistas, no somos morenistas, ni andamos ahí de arrastrados, tampoco somos miserables, ni le deseamos el mal al gobierno. Lo único que queremos es que hablen con la verdad y que entendamos que todos le tenemos que echar un montón al problema de inseguridad. Entonces, si agravia que lejos de reconocer un problema y aceptar con humildad tus errores, insultes y no reconozcas, porque no somos tontos, no somos estúpidos. No pretendas tapar el sol con un dedo. La culpa de tu inseguridad es tuya. Y los problemas se enfrentan hablando con la verdad. Pues sí, si no hay un diagnóstico, si no hay un reconocimiento de lo que está pasando, es muy difícil combatirlo, ¿no? Eso es lo que todavía más duele. La falta de empatía y de sensibilidad. Nadie les compra su historia ya. Eso se los compraban cuando eran oposición, pero llevan 7 años gobernando, por Dios. Nadie les compra ya esa historia, ¿no? Mauricio, te agradezco mucho y les mando un abrazo a todos No desde sabes aquí. cómo te agradezco el Al espacio, Adela, y contrario. me da muchísimo gusto saludarte. Igualmente, Mauricio Tabe, muchas gracias, muchas gracias. Ya luego hablaremos también para ver cómo se preparan a más detalle para el Mundial, ¿no? Que ya está a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Gracias. Gracias. Hablando de la presidenta, hoy en la Mañanera del Pueblo, ella fue cuestionada sobre la reunión de ayer que tuvo con la viuda de Carlos Manso, con Grecia Quirós, quien se perfila para hoy mismo ya tomar protesta como alcaldesa sustituta de Uruapan. De hecho, ayer colgando con el hermano de Carlos Manso, ellos venían ya en su trayecto aquí a la Ciudad de México para este encuentro con la presidenta. Ayer fue en Palacio Nacional, duró poco más de 2 horas y no hubo declaración alguna por parte de ninguna de las dos. Esta mañana esto dijo la presidenta al respecto. Ayer también recibí a la esposa de Carlos Manso y a su hermano y a un equipo cercano. Platicamos, estuvo presente el secretario de Seguridad y Lázaro Cárdenas y platicamos, evidentemente pues ellos con toda razón exigen justicia y que se llegue hasta el final de esta investigación y se haga justicia del asesinato, el homicidio del presidente municipal Carlos Manso, pero también pues platicamos hacia adelante. Ella va a ser la presidenta municipal de Uruapan, el día de hoy va a tomar posesión en el Congreso del Estado y pues acordamos pues seguir en comunicación para apoyar al municipio de Uruapan en este marco general del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Bueno, y esta mañana también en la misma conferencia dio detalles de este llamado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que adelantó ayer por la mañana. Un poco hablamos de este anuncio y que terminó de afinar en una reunión nocturna que sostuvo ayer con su gabinete legal y ampliado. En el Gabinete de Seguridad estuvo aquí el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, además pues de temas específicos relacionados con información particular de Michoacán y las estrategias para la seguridad en el Estado. Hablamos del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia,
lo vamos a trabajar obviamente juntos y hoy tiene una reunión con la secretaria de Gobernación. Ayer tuve reunión con todo el gabinete para poder distribuir tareas para este plan y los distintos secretarios, subsecretarios o directores generales van a hacer esta consulta con distintos sectores de la sociedad de Michoacán para poder tener un primer borrador este viernes por la tarde y poderlo